quisiera explicarles en qué consiste la reforma tributaria que esperamos que se lleve a cabo en el próximo gobierno democrático. Esa reforma tributaria tiene que permitir que el sistema tributario sea más justo, tanto vertical como horizontalmente, porque actualmente no lo es y favorece particularmente a los sectores de mayores ingresos. Para entenderlo con más facilidad les voy a explicar de qué se trata el famoso FUT. El FUT es un registro donde las utilidades de las empresas se van controlando para permitir una cosa que es muy particular de Chile. Las empresas propiamente tal no son sujetos tributarios. El impuesto que ellas pagan, que es el llamado de primera categoría, no es propiamente un impuesto, sino es un anticipo a los impuestos que debe pagar el accionista o socio dueño de esa empresa, que está sujeto a lo que se llama el global complementario. Entonces las empresas hoy día anticipan ese 20%, que es la tasa de la primera categoría, y posteriormente, en algún momento del tiempo más adelante, el accionista o socio puede estar afecto a ese 40% cuando retire esas utilidades. Pero ¿qué pasa entre medio? En la práctica lo que ocurre es que el fisco le dice a ese accionista o socio: no es necesario que usted me pague ese impuesto global de 40%, me basta con el 20% que me pagó su empresa como anticipo. El otro 20% que usted no me paga, no se preocupe, me lo queda debiendo, yo se lo cobraré a futuro. O sea, en esencia, el fisco le hace un préstamo al dueño de la empresa por ese 20% que no está pagando, que está postergando hacia el futuro. Entonces lo que está ocurriendo acá es que el fisco le facilita un préstamo a ese empresario, pero en condiciones que no existen en el mercado. El fisco le otorga al empresario un crédito por los impuestos no pagados, equivalente a una tasa de UF más cero, porque no hay interés de por medio. No le cobra ninguna garantía, no le exige un control sobre el uso de los fondos. Si usted es un pequeño empresario, sabe que si va al banco y pide un crédito, el banco le va a preguntar: bueno, ¿y usted para qué quiere usar los fondos? Y le va a exigir que los use en aquello que usted declara que es el destino. Y el banco incluso le podría negar a financiarle algo que no le parece. Además, el banco le va a decir: mire, usted me lo devuelve en tal plazo, en tantas cuotas, etc. Pero el fisco, en este caso, a los socios y accionistas de las empresas, no le pide ningún plazo. Entonces es un préstamo en condiciones demasiado favorables para los socios y accionistas. Indudablemente que esta postergación del pago de impuestos ha sido útil y ha servido para que los accionistas puedan reinvertir y crear nuevas empresas o ampliar la que tienen. Y desde ese punto de vista es positivo. Pero ocurre que como el fisco no tiene la capacidad de fiscalización suficiente, la verdad es que muchos contribuyentes constituyen sociedades de inversión que no son realmente sociedades que van a aumentar el capital físico, las maquinarias, no van a producir más cosas, son solamente protecciones para el pago de impuestos. Entonces lo que ocurre es que lo que usted ve en el día a día, usted va al supermercado y se encuentra con cajas que dicen para pago con factura. Bueno, ¿eso qué es lo que es? Son gastos personales que pueden ser rebajados de esta deuda que el señor ha contraído con el fisco y que va a pagar en algún momento. También usted puede ir al restaurante y va con sus amigos y se escucha que el mozo al final de la cena o del almuerzo le dice: ¿boleta o factura? Bueno, esos son gastos privados que sin embargo van a descontarse ese préstamo que el fisco le hizo al empresario o socio o accionista. Eso significa que este sistema puede ser muy ineficiente, porque si la idea es que esos recursos se reinviertan en activos físicos, maquinaria, etcétera, para mejorar la capacidad productiva del país, de la empresa y del país, bueno, la verdad es que uno ve que día a día esos recursos la verdad es que se están gastando en cosas que no necesariamente van a aumentar la capacidad productiva. Se van a compras de, por ejemplo, de un Jeep 4x4, a una segunda vivienda, etcétera. Ahora bien, si suponemos que el empresario es una persona muy correcta y realmente, efectivamente, crea una nueva empresa, bueno, esa nueva empresa compra una maquinaria, va a producir,
Bueno, y esa máquina se va depreciando en el tiempo, que es un gasto. Esa nueva empresa va a contratar personal, que también es un gasto, que lo que está haciendo al final es que está disminuyendo esa deuda que contrajo el socio accionista con el fisco. Entonces, al final del día, la verdad es que el empresario socio accionista nunca va a pagar ese diferencial. Es decir, es un crédito que nunca se va a cobrar. E incluso cuando ese señor, aunque haya hecho todas las cosas de acuerdo con el espíritu de esa norma del FUT, llega al final de su vida activa y decide retirarse, bueno, él lo que va a hacer racionalmente, porque para eso tiene abogados tributaristas, contadores, etc., lo que va a hacer es que le va a generar gastos a esas empresas para que su deuda con el fisco disminuya y finalmente no paga ese diferencial. Entonces tenemos una situación muy injusta, y es que los socios o accionistas, los dueños del capital, finalmente solo pagarían el 20% que hoy día se les cobra a las empresas como anticipo. Y fíjense que a los trabajadores se les cobra, aparte del impuesto único que puede llegar hasta el 40% hoy día, además esos trabajadores cuando consumen pagan el 19% de IVA. Entonces la injusticia es clara. El capital paga un impuesto solamente de 20%. En cambio las personas podemos llegar a pagar un 40 más un 19%.